Hola chicos, en este vídeo vamos a repasar formulación inorgánica, en concreto los oxoácidos. En primer lugar, tenemos que saber que los oxoácidos van a ser compuestos ternarios, formados por hidrógeno, oxígeno y un elemento que por lo general va a ser no metálico, pero como veremos habrá algunos semimetales como el cromo o el manganeso que también nos podrán formar oxoácidos. En primer lugar, lo primero que tenemos que saber es el orden en el que vamos a colocar los elementos a la hora de formar el ácido. Primero se colocará el hidrógeno, después el elemento no metálico que vamos a combinar, que lo llamamos X, y en tercer lugar el oxígeno. ¿Con qué estados de oxidación o valencias actúan los átomos en esta molécula? Bien, el hidrógeno siempre va a actuar con estado de oxidación positivo +1 y el oxígeno con estado de oxidación -2. Entonces, una de las cosas que vamos a necesitar para poder nombrar el ácido es saber con qué estado de oxidación está actuando el elemento central. Para ello, tenemos una técnica que es muy fácil de entender. Todas las cargas multiplicadas por el número de átomos me tienen que dar 0. Bien, vamos a hacer el primer ejemplo. En este caso tenemos H2SO4. Ya sabemos que el hidrógeno actúa con 1 y en la molécula tenemos 2 hidrógenos. Pues haremos 2 por 1 más. No sabemos el estado de oxidación del átomo central, por lo tanto le pondremos X, es lo que queremos averiguar. Y finalmente sabemos que el oxígeno actúa con -2. Este -2 por 4 me dará -8. La suma de todas estas cargas por el número de átomos me tiene que dar 0. Una ecuación con una incógnita. Despejamos. X se queda a un lado, -8 pasa sumando, +2 pasa restando. El estado de oxidación del átomo central, en este caso del azufre, es 6. Lo mismo vamos a hacer para el H3PO4. Hidrógeno +1, fósforo X porque no sabemos el estado de oxidación, oxígeno -2, 3 más 1, 3 por 1, 3, más X, que no sabemos con qué valencia está actuando el átomo central, -2 por 4, 0. X será igual a 8 menos 3, 5, pues 5 será el estado de oxidación con el que está actuando el fósforo, y lo mismo haríamos para el HClO2, 1 por 1, 1, más X, -2 por 2, -4, al otro lado, pasamos al otro lado del igual, -2 por 2, 4, 1 que pasará restando, X será igual a 4 menos 1, 3. Pues esto es lo primero que tenemos que saber de los oxoácidos, que están compuestos por hidrógeno, por un elemento generalmente no metálico y por un oxígeno. Cómo averiguar el estado de oxidación del átomo central es lo que acabamos de ver. Seguidamente, lo que tenemos que saber es cómo nombrar los ácidos. Pues bien, tenemos 3 formas de nombrar los ácidos. Vamos a ver la primera. La primera forma de nombrar un ácido nos la dice la IUPAC en el 2005 y a esta nomenclatura se llama de adición. Lo que vamos a hacer es, este ácido lo vamos a simplificar en los siguientes grupos. Primero, tendremos que contar el número de hidróxidos que se pueden formar. Si recordáis, un hidróxido es un paquetito, viene así entre paréntesis, OH, y el número de hidróxidos me lo definirá el número de hidrógenos que tenga la molécula. En este caso tenemos H2CO3. ¿Cómo lo nombraríamos? Primero contamos los hidróxidos. ¿Cuántos hidróxidos completos se me pueden formar? H2
CO3, pues aquí tendremos que se me van a formar 2 paquetitos hidróxidos completos y además me va a sobrar un oxígeno, H2CO3, me sobra un oxígeno y un carbono. ¿Cómo nombraríamos este compuesto? Pues di de 2, hidróxido, óxido, carbono. Todo junto, sin respirar y sin acentos. Dihidróxido, óxido, carbono. La siguiente molécula que nos encontramos es el H3BO3. Pues lo que tenemos que ver es lo mismo. ¿Cuántos paquetitos hidróxidos se me han formado? H3O3, se me han formado 3 paquetitos hidróxido. En este caso no me sobra ningún oxígeno fuera de este paquetito. Y por último tenemos el boro, trióxido, boro. Ya está. Y en la siguiente, HNO3, tendremos ¿cuántos hidróxidos? Pues me lo marca el número de hidrógenos, acordaros. Pues tendremos un hidróxido, me va a sobrar 2 óxidos y nitrógeno, pues ¿cómo lo nombraríamos? Hidróxido, dióxido, nitrógeno. Todo junto y sin respirar. Pues vamos a la siguiente forma de nombrar. Los mismos compuestos H2CO3, H2CO3 se puede nombrar de otra forma. A la siguiente forma de nombrar se llama nomenclatura del hidrógeno de los oxoácidos. Y se llama del hidrógeno porque vamos a empezar contando los hidrógenos. En este caso tenemos 2 hidrógenos. Tenemos 2 hidrógenos, un carbono y 3 oxígenos. Empezamos nombrando los hidrógenos. ¿Cuántos tenemos? 2. Dihidrógeno. Lo siguiente que tenemos que hacer es poner un paréntesis. Un paréntesis, nombraremos el número de oxígenos, es decir, 3 oxígenos, pero con el nombre óxido, es decir, trióxido, y finalmente el nombre del compuesto del elemento que se está combinando, carbono terminado en ato. Vamos a hacerlo todo. Dihidrógeno porque tenemos 2 hidrógenos, paréntesis, trióxido, carbonato. Dihidrógeno, trióxido, carbonato. Pues esta sería la segunda forma de nombrar los oxoácidos. Vamos a ver este, H3BO3. Lo primero que tenemos que hacer, nombrar los hidrógenos. Trihidrógeno, después paréntesis, contamos los oxígenos. Trióxido, acordaros que no decimos trioxígeno, trióxido. Y finalmente el elemento que estamos combinando con terminación ato, borato. ¿Cómo se quedaría? Trihidrógeno, paréntesis, trióxido, borato. Y finalmente el HNO3, empezaríamos contando los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 1. Hidrógeno, no le ponemos ni di, ni tri, ni tetra porque solo tenemos 1. Hidrógeno, seguidamente, paréntesis, número de oxígenos, 3. Trióxido y finalmente el elemento que estamos combinando, nitrógeno, con terminación ato, nitrato, con lo cual sería hidrógeno, paréntesis, trióxido, nitrato. Pues esta sería la segunda forma de nombrar los oxoácidos. Y finalmente nos vamos a la que siempre se ha utilizado y que se conoce como tradicional. En la tradicional tenemos unos nombres muy peculiares y es que dependiendo de la valencia con la que actúe el elemento, tendremos unos prefijos y unos sufijos. Acordaros de lo siguiente: hipo, oso, oso, ico, hiperico. ¿Y esto cómo lo nombramos? Pues bien, cuando el elemento tenga 4 estados de oxidación, ¿qué elemento no metálico tiene 4 estados de oxidación positivos? Pues el grupo 17. Concretamente, se formarán los ácidos del cloro, del bromo y del yodo. ¿Y cómo los nombraremos? Pues cuando el elemento esté actuando con su valencia más pequeña, si os acordáis, las valencias de este grupo son 1, 3, 5 y 7, pues cuando el elemento esté actuando
con su valencia más pequeña, lo llamaremos con la terminación, con el prefijo hipo y la terminación oso. Es decir, ácido, estamos en este caso con el cloro, hipocloroso. Cuando el elemento esté actuando con su valencia 3, será con terminación oso, con lo cual será ácido cloroso. Cuando el elemento está actuando con su estado de oxidación 5, será ácido clórico, y cuando esté actuando con su estado de oxidación 7, perclórico. Esto será para el grupo 17, cloro, bromo y yodo. Igual que he nombrado el cloro, exactamente igual será para el yodo y para el bromo. Hipoyodoso, yodoso, yódico y periódico. Y lo mismo con el bromo. Hipobromoso, bromoso, brómico, hiperbrómico. Cuando el elemento tiene 3 estados de oxidación, ¿qué elemento no metálico tiene 3 estados de oxidación positivos? El grupo 16, azufre, selenio y teluro. Pues los lugares que van a ocuparse van a ser hipooso, oso, ico. Y procederemos de la misma forma. La valencia más pequeñita, hipooso, hiposulfuroso, hiposelenioso, hipoteluroso. Cuando sea valencia 4, sulfuroso, selenioso, teluroso. Y cuando sea valencia 6, sulfúrico. Seguimos con el grupo 15. El grupo 15 ya no tiene ni 4 estados de oxidación ni 3 estados de oxidación, tiene 2 estados de oxidación, igual que el grupo 14. El grupo 15, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, y el grupo 14, carbono y silicio. Nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio tienen valencias 3 y 5, y carbono y silicio tienen valencias 2 y 4. Cuando tengamos 2 valencias, ocuparán los lugares centrales, oso y ico, terminaciones oso y ico. Si el nitrógeno actúa con 3, nitroso. Si el nitrógeno actúa con 5, nítrico. Si el fósforo actúa con 3, fosforoso. Si el fósforo actúa con 5, fosfórico. Y con el carbono, en este caso tendrá valencia 2 y 4. Si el carbono actúa con 2, será carbonoso. Si actúa con 4, será carbónico. Y lo mismo para el silicio. Y el boro, que es el grupo 13, solo tiene un estado de oxidación, que es 3. Cuando solo tenga un estado de oxidación, se llamará con la terminación ico, con lo cual será bórico. En segundo lugar, lo que tenemos que ver es cómo se nos van a formar los ácidos. Ya sabemos nombrarlos. Sabemos nombrarlos como hidróxido, óxido y el elemento. Sabemos nombrarlos con la nomenclatura del hidrógeno. Primero el hidrógeno, paréntesis, los óxidos y el elemento terminado en ato. Y de la forma tradicional, hipooso, oso, ico y perico. Vale, pero ahora tenemos que saber a partir de un nombre, imaginaos que nos dicen ácido carbonoso, saber cuál es la fórmula, que es el proceso inverso. Y para ello tenemos que conocer las anomalías que se van a producir. Acordaros de los siguientes elementos: fósforo, arsénico y antimonio y boro. Del grupo 15, fósforo, arsénico, antimonio. Del grupo 13, el boro. Y finalmente, el silicio del grupo 14. Acordaros, y hacedme caso, a las anomalías fósforo, arsénico, antimonio y boro, para formar el ácido se le añadirán 3 de agua, mientras que al silicio, para formar el ácido, se le añadirán 2 de agua. Y esto es porque a partir del nombre de un ácido vamos a construir la fórmula del ácido. Una vez hemos visto cómo se nombran los ácidos, tenemos que añadirle una pequeñita extensión, que es la siguiente. Cuando veamos el nombre de un ácido, vamos a poder tener también unos prefijos delante: meta
orto y piro, no pico, y piro. Cuando tengamos valencias impares, ¿qué grupos tenían valencias impares? Pues los grupos que tenían valencias impares, si los recordamos, los grupos que tenían valencias impares, si los recordamos, era el grupo 17, que tiene 1, 3, 5 y 7, el grupo 15, que tiene 3 y 5, y el grupo 13, que tiene 3. Pues estos elementos que tengan valencias impares, aquí os he dejado unos ejemplos, cuando tengamos el prefijo meta, orto y piro, me va a significar que cuando formemos el ácido, se me añadirán con meta un agua, con piro 2 aguas y con orto 3 aguas. ¿Y cómo se me va a formar el ácido? Pues el ácido tiene un sistema muy fácil para formarse. En primer lugar, tenemos que saber la valencia con la que está actuando. Y eso nos lo va a decir su nombre. Pirofosforoso. ¿De dónde sacamos la valencia? De la terminación oso. Vamos a mi tablita. Fosforoso, grupo 15, oso, ico. Cuando nos dice que es fosforoso es porque está actuando con su valencia más pequeña. ¿Cuál es la valencia más pequeña del fósforo? 3 y 5, pues ya sabemos que la valencia con la que está actuando el fósforo es la 3. Pues lo primero que tenemos que hacer, una vez hemos averiguado que el fosforoso es valencia 3, es formar el óxido. Para formar el óxido ponemos el oxígeno a la derecha y el fósforo a la izquierda. Y las valencias cruzadas. Si es fósforo actúa con 3, debajo del oxígeno tendremos el 3. Si el oxígeno, acordaros que actúa con menos 2, debajo del fósforo tendremos el 2. Bien, hemos formado el óxido. ¿Cómo nos dicen que es piro? Piro, ¿qué significa piro? Para un átomo que tiene valencias impares, que se me van a añadir 2 moléculas de agua. Tenemos un óxido más 2 moléculas de agua. ¿Y cuál será el último paso? Pues ordenarlo. ¿Cuál era la estructura de una molécula de ácido? Primero el hidrógeno, después el fósforo, después el oxígeno. Contamos, ¿cuántos hidrógenos? 2 por 2, pues 4 hidrógenos. Después pondremos el fósforo, que tenemos 2, fósforo 2. Y finalmente el oxígeno. 3 oxígenos aquí, más 2 oxígenos que multiplican a este oxígeno también, pues 5 oxígenos. Vale, vamos a otro ejemplo, ortofosfórico. El ortofosfórico, lo primero que tenemos que fijarnos es que también va a ser fósforo, con lo cual el óxido que tendremos que formarlo será de fósforo. La valencia con la que está actuando nos la marca la terminación ico. Acordaros que si fósforo con oso era 3, fósforo con ico será 5. El óxido será P2 o 5, porque la valencia se me ha cruzado. De fósforo arriba 5, el oxígeno menos 2 se me ha cruzado y se me ha formado el pentaóxido de difósforo. ¿Cuántas moléculas de agua le añadimos? 3, porque ¿qué prefijo tiene? Orto. Pues le añadimos 3 moléculas de agua. Sumamos 3 por 2, 6 hidrógenos, 2 fósforos y 3 más 5 oxígenos. Y finalmente reducimos. ¿Por qué aquí no hemos podido reducir? Porque todos los índices, los subíndices, tienen que poder dividirse entre un número. 4 puede dividirse entre 2, 2 entre 2, pero 5 entre 2 no se puede. Este compuesto no se puede simplificar, mientras que H6, P2 o 8 sí que se puede simplificar. Todos son divisibles entre 2. H3, PO4. Pues este será nuestro ácido ortofosfórico. Vamos a el caso de las valencias pares. Hasta ahora habíamos visto átomos con valencias impares, pues ahora tendremos átomos con valencias pares. Tendremos los mismos prefijos meta, piro y orto,
pero no van a significar lo mismo. El meta sí que significa que le añadamos una molécula de agua. Cuidado con el piro para las valencias pares, porque significa que vamos a tener 2 óxidos y un agua. Esto significa, vamos a hacer el ejemplo, pirosulfuroso. ¿Qué elemento estamos combinando? Sulfuroso viene de azufre. ¿Con qué valencia va a actuar el azufre? Con oso. Y oso, si nos vamos a esta tablita, tenía valencia 2, 4 y 6, como lo que nos han dicho ha sido sulfuroso, oso, pues será la valencia 4. Acordaros, no será hiposulfuroso porque tiene que tener hipo. Sulfuroso, valencia 4. Pues nos vamos a nuestro ejemplo y vemos piro, valencia par, significa 2 óxidos y un agua. Pues en primer lugar lo que tendremos que formar es el óxido. ¿Cuál es el óxido del azufre cuando actúa con 4? Pues si aquí el azufre actúa con 4, el oxígeno con 2, se me quedaría S2O4, que se puede simplificar a SO2. Como es piro, lo multiplicamos por 2 y le añadimos un agua. ¿Cuántos átomos se me quedan de cada uno? Pues en primer lugar, 2 hidrógenos, 2 por un azufre, 2 por 1, 2 azufres, y finalmente un oxígeno de la molécula de agua más 2 por 2, 4, 5 oxígenos. Nos vamos al ácido ortosilícico. ¿Qué va a significar orto cuando tengamos valencias pares? Pues el orto significa que vamos a combinar un óxido con 2 aguas. Óxido SiO2, agua H2O, 2 aguas, 2H2O. Pues empezamos a contar. Primero los hidrógenos. 2 por 2, 4, 4 hidrógenos, más silicio, solo tenemos uno, más 2 óxidos de aquí, 2 oxígenos de aquí, más los 2 del agua. Acordaros que este 2 me multiplica a este oxígeno también. Pues 2 más 2, 4, H4, SiO4. Bien, hay veces, chicos, que si os acordáis, las anomalías fósforo, arsénico y antimonio significa que de normal añaden 3 moléculas de agua, al igual que el boro. Esto significa que, por ejemplo, el ortofosfórico, la molécula orto para valencias impares, significa 3 moléculas de agua. Hay muchas veces que este prefijo nos lo van a omitir, ortofosfórico, y solo nos van a decir fosfórico, porque nosotros tenemos que saber que como es una anomalía, va a añadir 3 moléculas de agua. Lo mismo va a ocurrir en el caso del silicio. El ortosilícico añade 2 moléculas de agua, pero lo normal para el silicio es añadir 2 moléculas de agua, con lo cual muchas veces me van a omitir el prefijo orto y me van a decir ácido silícico. Cuando veamos silícico tenemos que acordarnos que es una anomalía y por tanto a la hora de formar el ácido normal, ácido silícico, se le van a añadir de por sí 2 moléculas de agua. Solo en los casos que os he mencionado, en estas anomalías. ¿De acuerdo? Y finalmente nos vamos a los elementos semimetálicos que me van a formar ácidos. Los elementos semimetálicos que me van a formar ácidos, que de momento tenéis que saberos, son el manganeso y el cromo. El manganeso, cuando actúa con 4, con 6 y con 7, y el cromo cuando actúa con 6. Cuando actúa con 4, con 6 y con 7, el manganeso, aunque sea un semimetal, está actuando prácticamente, se está convirtiendo en un no metal, porque tiene valencias muy altas. Si os fijáis, el manganeso realmente tiene valencias más bajitas, pero no va a formar ácido con estas valencias bajitas. Cuando actúa con valencias bajitas, se comporta como metal, pero para formar ácido se va a tener que comportar como un no metal.
Por eso solo se me van a formar ácidos de manganeso con 4, con 6 y con 7 y el cromo con 6. ¿Cuál sería la estructura? Pues como tiene 3 valencias, los nombres serían hipomanganoso, manganoso y mangánico. Pero aquí, ojo chicos, mucho cuidado, que vamos a saltarnos uno. El hipomanganoso no existe. Vamos a tener solo manganoso, mangánico y permangánico. Con lo cual seguiríamos el mismo orden. La más bajita sería el manganoso, el mangánico y el permangánico. Nos saltaríamos la nomenclatura hipomanganoso. Y finalmente el cromo, como solo va a formar ácido con la valencia 6, cuando solo tenemos una valencia, la terminación es ico, con lo cual sería ácido crómico. Y con esto, chicos, ya tenemos todo lo que necesitamos saber de los oxoácidos. Aquí he dejado unos ejemplos para que veáis cómo se me formarían los ácidos a partir del nombre tradicional. Vamos a poner un ejemplo. El ortosilícico ya lo hemos hecho. Vamos a hacer el cloroso. El ácido cloroso, lo primero, cloro es lo que se va a combinar. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? Ver el átomo que se me va a combinar. Cloro. ¿Con qué valencia actúa? Me lo indica oso. Oso, como es del cloro, hipooso, oso, ico y perico, como el cloro tiene 4 valencias, será la segunda valencia. Y la segunda valencia del cloro es la 3. Pues ya sabemos que va a ser cloro y que va a actuar con valencia 3. Lo siguiente que tenemos que hacer es formar el óxido. Será Cl2 o 3. Si el cloro actúa con 3, se cruza. El óxido actúa con -2, se cruza Cl2 o 3. ¿Cloro es alguna anomalía? No. ¿Es boro? ¿O es fósforo? ¿O es arsénico? ¿O es antimonio? No. Pues como no es ninguna anomalía, lo normal para el cloro, para formar el ácido, será añadir solo una molécula de agua. Y lo último que nos queda para hacer es sumar H2, H2, Cl2, Cl2, O3 más 1 de aquí, O4. ¿Se puede simplificar? Sí que se puede simplificar. H2, Cl2, O4, lo dividimos entre 2, HClO2. Vamos a probar con el selenioso. Selenioso, selenio, oso. Selenio, grupo 16. Oso, terminación oso, segunda valencia. ¿Cuál es la segunda valencia del grupo 16? 2, 4, selenio actuará con 4. Pues nos vamos al selenio que actúa con 4, formamos el óxido. Sería S2 o 4, se puede simplificar. Muy importante, siempre simplificar antes de sumarle el agua. Este sería S2O4, pero no se pone S2O4, se pone simplificado, SeO2. Le sumamos el agua y finalmente lo sumamos todo, H2, H2, Se, aquí me faltaría una E, Se, O, y como tenemos 2 y 1, 3, H2, SeO3. Y lo mismo con el resto de ácidos. Así que os dejo estos ejemplos para que practiquéis. Y lo mismo al revés, una vez dada la fórmula, tenemos que saber nombrarlo. HNO2. La primera forma de nombrar, hidróxido, óxido, nitrógeno. Siguiente forma de nombrar, hidrógeno, paréntesis, dióxido, nitrato. Y para la tradicional tendremos que averiguar la valencia con la que está actuando el nitrógeno. Y esto se hacía, chicos, os lo recuerdo, como hemos empezado el vídeo, sacando la valencia con este método. Espero que os haya quedado un poquito más claro cómo formular oxoácidos y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos.